Entonces, vamos a dar inicio a esta mesa para poder entrar en materia y vamos a darle la palabra, en primer lugar, a don Ají Morales, que va a hablar de la construcción de una memoria arquitectónica para la Ciudad de México. Carlos Herrera y López, que nació en 1868 y tiene ahí unos interrogantes como que hasta dónde llegará. Vamos a ver. Adelante, don Ají. Vamos a hacer primero las presentaciones y luego las preguntas, como siempre. Muchísimas gracias, Laura. Una pregunta. Apago la cámara para que no haya interferencia, nada, como pasó hace rato. Y para presentar, compartir mi presentación, ñam, ñam, ñam. Tú me dices cómo, Tú o sea, nada más puedes compartir, ahorita tienes muy buena señal, puedes compartir tu presentación y creo que no puedes entonces apagar la cámara, ¿o sí? No lo sé. ok. No, no, yo lo que ustedes me indiquen, por supuesto. Nada A más ver, pues déjame encontrar inténtalo, aquí. inténtalo. Voy a compartir mi pantalla. Espero que no esté todo abierto, como lo tengo generalmente. Este, espérenme tantito, no puede ser. Ay, no, no, cerrar, no, claro que no. Ya estamos viendo que no alcanzo a ver, Laura, ¿dónde está ¿será esta? Sí, es esta, por supuesto. ¿Ya? Ujú. ¿Está? Ya está. Y creo que la puedo poner como para que se vea completa, ¿no? Pero es que aquí moví esto. Se ve más así, más bonita, más coqueta. Ajá, sí. ¿Sí? Ahí está, Ok, ahora sí. está, Ujú. ahí está, perfecto. Entonces, bueno, el trabajo, bueno, la presentación del día de hoy, pues, deviene de la tesis de doctorado que, bueno, hice algunos años ya atrás y que, bueno, ahora que quería presentarles algo, pues por supuesto dije, no, no puedo hacer otra tesis, o sea, ya me sé el tema, entonces podría presentar algo, pues concreto y sobre todo, pues en el marco de este coloquio y el eje, ¿no? De las ideas que se han discutido aquí. Al escribir el título y que te lo envié, Laura, de pronto decía, bueno, a lo mejor es porque con este asunto de la memoria y trabajar en memoria, etcétera, pero no, realmente Carlos Herrera escribió un artículo para El Arte y la Ciencia donde él decía que quería construir una memoria arquitectónica para la Ciudad de México, ¿no? Esto es algo que él pretendía y bueno, de ahí que ahora que reviso, entonces me doy cuenta que es algo pues muy ad hoc a los tiempos presentes, ¿no? Entonces voy a leer algunas cosas y también les comentaré otras. Había empezado a escribir, por supuesto, lo que les voy a enviar para poderlo discutir el 2 de febrero. Y bueno, voy a tener que voltear un poco acá porque no pude imprimir el texto, ¿no? Entonces, eh, quisiera primero leer así algunos fragmentos de un ensayo de Michel de Montaigne, de uno de sus ensayos que se llama De la vanidad de las palabras. Y en ese ensayo, Michel de Montaigne da cuenta de la mucha o de la poca importancia que las repúblicas de la antigüedad habían otorgado a los oradores y a la retórica. El ensayo habla sobre la retórica. Y abro una cita. Dice, no sé si a los demás les pasa lo que a mí nos dice, pero siempre que oigo a los arquitectos emplear esas palabras grandilocuentes de pilastras, arquitraves, cornisas y estilo corintio y dórico, con otras semejantes de su jerga, en el acto mi imaginación me lleva al palacio de Apolidón. Y luego vengo a descubrir que todo aquello son las piezas más villanas de mi cocina. Entonces esta cita, bueno, me parece pues muy graciosa y partiendo de esta referencia, justamente lo que no trabajo o lo que quiero extraer de la tesis de doctorado es lisonjear ni reivindicar a un personaje, sino a partir de una figura histórica, de un sujeto histórico, ampliar lo que sería para mí el ángulo de visión
de la memoria arquitectónica de la Ciudad de México en la frontera de los siglos XIX y XX, ¿no? O sea, finalmente Carlos Herrera, como todos nosotros, somos personas comunes y corrientes, ordinarias quizá, y después, bueno, él es un personaje, sí es un personaje y fue un personaje en su momento, pero también nosotros construimos o reconstruimos a estos personajes. Entonces no me interesa como reivindicarlo, ¿no? O sea, más bien él es como este eje, ¿no? A partir del cual quiero hablar, pues, de la memoria arquitectónica que él quería, pues, dejar como legado, ¿no? Entonces, bueno, el... No, a ver, espérame, creo que ahí está, ¿no? Ah, no, es que no tenía nada ahí, perdónenme. El nombre completo de Carlos Herrera y López fue Román Carlos María Agustín Herrera López. Y nació el 9 de agosto de 1868. Eso quiere decir que hace poco más de 150 años, pues nace este personaje. En el momento en que yo llevé a cabo la investigación para la tesis, descubrí, ¿no? O sea, que había habido, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero entre ello que la fecha de nacimiento de él y de su hermano era la misma. Yo decía, pues no, no pueden ser gemelos. Hay algo ahí que no me está checando, ¿no? Entonces, también era muy común el agregar, ¿no? Esta palabra, ¿no? Esta I a los dos apellidos, pero en realidad es, bueno, es Carlos Herrera López, era una práctica del siglo XIX. A la fecha, pues no he perdido la esperanza de poder conocer su fecha de muerte. No sé cuándo él murió. Yo calculo, o sea, que él habrá muerto en la década del 40, la década quizás hasta del 50 del siglo XX, pero lo desconozco. No tengo la menor idea qué pasó y de verdad que yo me empeñé bastante, ¿no? Para saber esto. Y 1914 es el último año del que, bueno, yo tengo noticias suyas en relación a su actividad como profesor en la Academia de San Carlos. La vida de Carlos Herrera, como de otros docentes de la Academia, es muy semejante a la de pues algunos de nosotros que no solamente, o sea, nos dedicamos, bueno, como a la vida académica, sino también a la vida docente e incluso, bueno, pues a lo mejor a un cargo público. Y este sería precisamente el caso de Carlos Herrera, ¿no? Entonces él es un arquitecto, pero también es un funcionario del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Del Ayuntamiento de la Ciudad de México, y igualmente da clases y construye para el gobierno, pero también construye para particulares. Entonces él tiene su propio despacho, en fin, es así, pues una vida bastante intensa, ¿no? De principios del siglo XX, ¿no? El último proyecto del que yo tuve noticia fue el de unos planos para construir un nuevo museo en el propio bosque de Chapultepec. Esto es un museo que se pensaba construir en 1920 y que lo iba a construir junto con su hermano, el biólogo Luis Alfonso Herrera. Entonces, yo solamente, o sea, encontré así algunas referencias de estos planos, no sé si se llevó a cabo ese museo y como pues todos nosotros y la misma doctora Guadalupe Villa nos ha enseñado que pues las tesis nunca se acaban, pero que se tienen que terminar en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, él nace en la Ciudad de México el 9 de agosto de 1868. Su padre fue Alfonso Herrera, el naturalista, y como todos nosotros sabemos, pues fue uno de los científicos más reconocidos del siglo XIX y fue hermano, a su vez, de Alfonso Luis Herrera, ¿no? Considerado el primer biólogo o la primera figura de la biología en México. Entonces, Alfonso Herrera, el naturalista, Alfonso Luis Herrera, el biólogo, y Carlos Herrera y López, el arquitecto, o sea, componen un formato de familia que contribuyó a principios del siglo, bueno, desde el siglo XIX, pero a principios del siglo XX, al progreso de la ciencia en nuestro país. Entonces, es un descubrimiento, o sea, el hacer esta biografía, el que existía este tipo de formato, o sea, que en una sola familia existían varios, ¿no? O sea, miembros que se dedicaban, bueno, pues a la cultura, a la ciencia, ¿no? En fin, ¿no? Al progreso de nuestro país. Creo que es un formato que se ha perdido.
En el periódico del Tiempo, en la página literaria de los domingos, encontré una pequeña notita. Esta nota la encontré después, bueno, de muchos años, o sea, muchísimos años de estar pues haciendo el trabajo de investigación y por supuesto que cuando le decía, no puedo creer, ahora, aquí se ve pequeña en la diapositiva, bueno, en el periódico era de este tamaño, ¿no? Dice aquí, en Santa Teresa contraerán matrimonio próximamente la señorita María Peña y el señor arquitecto Carlos Herrera. Y para, pues, obviamente secundar a Mónica Toussaint, Mónica, pues también sí existió la mamá de Carlos Herrera, pero bueno, yo solamente encontré en algún momento que era Adela López y hasta ahí, no sabría más de ella, supongo que se dedicaba a las, ¿cómo se llama?, los asuntos propios de sus, a las actividades propias de su sexo, ¿no? Entonces, sí fue un hombre, bueno, que se casó, probablemente tuvo hijos, jamás tuve contacto con los descendientes de Carlos Herrera, él vivió muchos años en la colonia de Santa María la Ribera, fui a su casa donde él vivió mucho tiempo e incluso vivían unas sobrinas suyas, pero yo nunca pude contactarlas. Entonces es lo único que yo sé, cuándo nació, quién fue su padre, su hermano, etcétera, pero todo lo que hay alrededor de este personaje es lo que, o sea, lo traduce en algo pues espectacular, ¿no? Eh, en el acervo reservado de la Academia de San Carlos, y a lo mejor no estoy siendo así, a lo mejor muy cronológica, pero espero que pueda tener, o sea, puedan tener ustedes un escenario de quién fue este personaje, la importancia que representa para mí y la importancia que representa para la historia de la arquitectura de la Ciudad de México y esta memoria. Hay una fotografía del profesorado, es una fotografía bastante conocida para quienes hemos estudiado la arquitectura o la historia de la arquitectura del Porfiriato, que pues muestra, ¿no?, a todo el profesorado de la Academia de San Carlos, ¿no?, de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Esto, pues lo que vemos aquí, pues en el centro, ¿no?, de esta imagen, pues vemos a dos columnas, ¿no? Hay como estas dos columnas en el fondo, muy firmes, y ahorita vamos a hacer una comparación. Y creo que con todo esto, o sea, creo que lo que quiero compartir con ustedes y lo que quiero escribir en este artículo y también ya a la distancia, es que, o sea, es justo, ¿no? O sea, estas imágenes, ¿no?, de la Ciudad de México, del urbanismo, que nos permite, o sea, elaborar una biografía de un arquitecto y que faltan muchas biografías de arquitectos mexicanos, extranjeros, aunque bueno, por supuesto ya se han trabajado muchas, ¿no? Entonces vemos a Antonio Rivas Mercado en el centro con Justo Sierra, tan grandes, tan enormes, o sea, como las dos columnas incluso que están atrás de la imagen, ¿no? Es una cosa realmente preciosa, ¿no? Entonces vemos a todo el profesorado y Mónica, pues solamente vemos a una mujer, ¿no? En el fondo, a la izquierda, nada más, a menos de que me haya perdido otra, y hasta ahí. Tengo esta otra imagen, también recuperada en el fondo de la Academia de San Carlos, allá en la calle de Academia, en el centro histórico. Vemos que es el mismo lugar, es el profesorado, y es una imagen de lo más elocuente. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué predomina en la imagen? Incluso en el maltrato mismo que tiene la imagen. O sea, en toda esta rayada, como los cuadros, ¿no?, que están en los costados, ¿no? O sea, están incluso parecen inestables, obviamente están como, parece que se están cayendo, es muy simbólica la imagen, como si se van a caer los óleos sobre los presentes, y también pues las edades y las actitudes corporales de quienes se encuentran en estas dos imágenes, ¿no? Por supuesto, esta imagen es de la época de Lascurain, que pues sabemos, ¿no?, que fue ¿cómo se llama?, el director de la Escuela Nacional de Bellas Artes durante 26 años, hasta que toma su lugar Antonio Rivas Mercado. Entonces, nosotros vamos a ver aquí, ¿no? Bueno, ahorita se los pongo, a Carlos Herrera y López, ¿sí? Y vamos a ver aquí a Carlos Herrera y López. Sin embargo, hay un movimiento muy, muy interesante, porque aquí aparece José María Velasco, que fue
íntimo amigo de Alfonso Herrera, de Alfonso Herrera, el naturalista, y que se hace muy amigo de Carlos Herrera en el tiempo que él transita por la academia como profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes, y que coincide con otros personajes pues destacados, importantes, como el mismo Adamo Boari, entre otros, y que esto es igual, ¿no? O sea, lo que estos acercamientos, ¿no? O sea, con una lupa nos permiten ver. Entonces, aquí vamos a ver que José María Velasco ya está en la fila de atrás, está en la parte de atrás. Aquí está Carlos Herrera, que bueno, como vemos, sí era bastante bajito, o sea, muy, muy bajito. No sé si nivel Madero, pero sí era bajito. Y en la parte adelante, ¿no?, de José María Velasco está nada más y nada menos que Nicolás Mariscal, ¿no?, el gran arquitecto de principios del siglo XX que llega a cambiar, a transformar las ideas, la práctica arquitectónica, la enseñanza, en fin, ¿no? Entonces vemos aquí a un José María Velasco mucho más joven, ¿no?, así en esta imagen y esta transición. Entonces vemos estas dos figuras del medio, y vemos estas dos figuras del medio, y entonces es otro momento histórico. Entonces Carlos Herrera transita, o sea, es un arquitecto que se encuentra justamente, o sea, como en la transición entre el 19 y el 20. Es una cosa así, pues no sé, que creo que estas imágenes nos dejan ver eso, ¿no? O me gustaría, pues que en esta comparación, pues obviamente en el mismo espacio, con las mismas columnas, o sea, es como muestra, ¿no?, de manera muy explícita el momento de inflexión por el que atraviesa la formación arquitectónica de Carlos Herrera, como ya esta parte que corresponde a su vida como docente en la propia academia. Aquí él ya es profesor de la academia, en la otra todavía es alumno, ¿no? Aparte, él tarda un poco también, bueno, no sé si tarda o no en obtener el título, eso, quién sabe, eso depende de muchas cosas, ¿no? Aunque, bueno, sabemos que hay casos ya en estos tiempos un poco, bueno. La formación y práctica docente de Carlos Herrera dentro de la Escuela Nacional de Bellas Artes coincide entonces con un periodo de crisis que puede verse reflejado en el inmovilismo que el régimen imponía en toda la estructura educativa. Prueba de ello se confirma en este hecho que yo les estoy diciendo, que Lascurain, ¿no? Perdónenme, Lascurain, muy decente, porque además pues era un hombre que tenía dinero y él donaba todo su sueldo, ¿no?, para la Academia de San Carlos. Pues fue director, ¿no?, del 77 a 1903, y los profesores que impartían las materias eran ancianos, en su mayoría, o viejos en el mejor de los casos, como los hermanos Juan y Ramón Agea, ¿no?, que, como se sabe, o les comento yo ahora a ustedes, fueron los primeros pensionados para estudiar arquitectura en Roma, después de que se reorganizó la Academia de San Carlos a mediados del siglo XIX. Entonces, los hermanos Agea, que son los primeros pensionados, más o menos por el 1843, son los profesores de Carlos Herrera, ¿no? Entonces, por esto yo lo coloco, ¿no?, justo como en este medio, entre el 19 y el 20, entre una modernidad y no. Es por ello que la necesidad, o sea, de un cambio resultaba indiscutible para el caso de Carlos Herrera, como para varios de los personajes de este coloquio, y que coincidió con el auge económico del periodo, que trajo consigo la consolidación de los grandes proyectos, no solo arquitectónicos, del porfiriato. Entonces, elaborar una biografía de Carlos Herrera nos permite, o al menos a mí me permitió, conocer la movilidad que existe tras la quietud que presenta un edificio, la cotidianidad de la Academia de San Carlos, la estructura interna que condicionaba la construcción pública del Estado, una aproximación al funcionamiento de las instituciones y las conexiones que mantuvieron unidos a los hombres de ciencia en un amplísimo lapso que me llevó una y otra vez a una lista de personajes, a una comunidad científica que está amalgamada y a una comunidad a la que pertenece Carlos Herrera y López como arquitecto, como profesor, como funcionario del ayuntamiento. Al mismo tiempo, al hacer esta biografía y al escribir este capítulo, o sea, se descubre un panorama mucho más consciente, o eso quisiera,
de la arquitectura de principios del siglo pasado, de sus constructores, del contexto urbano de la Ciudad de México, del que la propia colonia Santa María la Ribera resulta una de sus protagonistas, ¿no? También, por supuesto, lo que implica la dificultad o lo que encierra la dificultad de escribir la historia detallada o que uno quisiera detallar sobre la vida de una persona. Su vida y obra, la de Carlos Herrera, o sea, no se puede entender sin conocer la historia de Santa María la Ribera en el contexto de su formación como estudiante y desarrollo, del contexto de su formación de Santa María la Ribera y desarrollo que, como se sabe, fue una de las primeras colonias para la clase media del periodo en el que Carlos Herrera dejó una huella y un testimonio de su actividad profesional, familiar, humana. Él vivió en Santa María la Ribera, construyó una casa y la habitó, que es esta casa de la que les comentaba al principio, en la que hoy es la calle de Jaime Torres Bodet y que antes era la calle de Ciprés. Igualmente desconozco las fechas en las que esto aconteció, pero ahora les mostraré también, perdónenme, no les mostré esto, aquí está Carlos Herrera, aquí una fotografía de Carlos Herrera con este bigote tan porfiriano, ya mucho más grande, y a Carlos Herrera detrás, ¿no? O sea, mucho más joven también. Entonces, no se ve mi imagen, no lo puedo creer. A ver, déjenme ver si escapándome de esta. ¿No se puede mostrar la imagen? Bueno, no pasa nada. Les quería mostrar la casa de Carlos Herrera, en la que vivió en Santa María la Ribera, porque es una casa dúplex. Y en esta casa, si uno la ve, claro, lamentablemente no está aquí la imagen, el diseño de la obra, los materiales de la obra, parecen así una maquetita del Instituto Geológico Nacional, que es el Museo de Geología de la UNAM. Hagan de cuenta que la casa, o sea, en la diapositiva fantasma anterior, se ve una casa así, mucho más pequeña, pero idéntico, es un pequeño museíto de geología. Y particularmente fue este edificio o esta obra, el Instituto Geológico, el que, pues de manera personal, motivó mi interés en Carlos Herrera. O sea, yo llegué al personaje a través del edificio y no a la inversa, ¿no? Entonces, el edificio me llevó a mí a la necesidad de escribir una biografía sobre Carlos Herrera, sobre su vida y su obra, y su vida me llevó de vuelta a la obra, ¿no? Entonces fue, bueno, pues un camino bastante interesante, ¿no? Entonces, esta residencia, que no les puedo mostrar ahora, se dividía, o sea, en dos. Hagan de cuenta que estaba partida a la mitad, entonces estaban las dos puertas, las ventanitas, idéntico a esto. Y pues les digo, es un modelo a escala del Instituto Geológico Nacional, ¿no? Carlos Herrera proviene entonces de una familia de clase media, no de clase alta, como era la clase media, la clase profesional, que fue la que llegó a habitar a Santa María la Ribera. Y sucede algo muy interesante, porque cuando se traza la colonia, bueno, pues como todas las colonias, se ven en la necesidad de tener una iglesia, un mercado, una plaza central, en fin, y Santa María la Ribera se convierte como en un centro dentro del centro de la Ciudad de México, un nuevo centro, ¿no? Se construye el Instituto Geológico Nacional y para los vecinos es una cosa así espectacular, o sea, lo más moderno, o sea, lo más sofisticado e increíble. Entonces, cuando quieren mudar el kiosco de Santa María la Ribera, la Alameda de Santa María, los vecinos se oponen. Esto en 1909. Dicen, no, ¿cómo creen? Tenemos un edificio tan maravilloso como el Geológico Nacional para que nos traigan ese adefesio, ¿no? Que es de 1884 y que no queremos nosotros aquí, ¿no? Entonces son esas cosas que uno va descubriendo, ¿no? Entonces, él está vinculado, no sé si tanto a los círculos de poder, pero a los hombres de ciencia sí, y pues pertenece a una generación de constructores que en la búsqueda de una arquitectura propia, equidistante a los proyectos de la nación,
adoptó, como muchos de nosotros sabemos, formas clásicas, variantes góticas, aires orientales, pero que al mismo tiempo aplica, ¿no? O sea, nuevas técnicas, amplía el uso de materiales novedosísimos, como el hierro, el vidrio, el concreto armado, y que hoy podemos ver, por supuesto, en edificios monumentales del centro histórico, como puede ser, por supuesto, el Palacio de Bellas Artes, en esta primera etapa de construcción, en este esqueleto, en el Palacio de Correos, en el Palacio de Comunicaciones, y que se han convertido, me parece a mí, pues en estos lugares comunes de una era que pues mantiene su prestigio, como es el porfiriato, como que tiene esta pátina, ¿no? Dorada, y que parece que nunca empalaga, ¿no? A quienes la admiran. Sin embargo, sus creadores, como el reconocimiento y la atención que estos constructores recibieron durante los procesos de edificación, han quedado sepultados bajo el paso del tiempo, como pasa con muchos arquitectos, y pues en realidad pues la contribución de Carlos Herrera sobresale desde mi punto de vista por los proyectos de los que se ocupó, que fueron grandes, grandes proyectos, enormes. Uno de ellos, bueno, pues es el Instituto Médico Nacional, no sé si está oscura, es decir, que comenzó a construirse en 1897, en 1906, es la primera obra que se le encarga a un joven Carlos Herrera. Él obtiene el título en 1893 y lo que se busca es construir, y pues la propuesta un poco era así, pues como una arquitectura científica, como no sé si alcanza eso, pero donde ya pues hay un proyecto, ¿no? Bien pensado, donde se busca la opinión de quienes van a ocupar estos espacios, cuáles son sus necesidades para poder cubrirlas, en fin. Es una pena porque este es uno de los edificios más maltratados de este periodo, así como se ve. Hoy ocupa lo que es el archivo y la Biblioteca Central del Agua de la Conagua, y el edificio pues verdaderamente es un cascarón, ¿no? O sea, nada más se sostiene por puro milagro, y es una pena, ¿no? El otro edificio importante, y se los coloco aquí en orden cronológico, pero los construye de manera paralela, ¿no? Sería la Sagrada Familia de los Josefinos, otra que no se ve, discúlpenme, no sé qué pasó, que es una iglesia de estilo bizantino, neobizantino, en la calle principal de Santa María la Ribera, que comenzó a construir en 1899, pero que también inaugura en 1906. O sea, como este año es un año crucial, las tres grandes obras de las que yo les hablo, el Instituto Médico Nacional, la Sagrada Familia de los Josefinos y el Instituto Geológico, se inauguran en 1906. Estas obras son de las que yo me ocupé para recuperar la labor de Carlos Herrera como arquitecto y de quienes expresaron a través de la arquitectura pues los anhelos del porfiriato, ¿no? Y que pues bueno, al revisar la historia de los edificios, de su construcción, pude identificar una red de hombres de ciencias, de proyectos y de cómo estos se fueron consolidando o no. En el caso del Instituto Médico Nacional es bien interesante porque, bueno, los arquitectos enfrentaban, como siempre, pues muchas problemáticas. Una de ellas, pues, tiene que ver con la calidad del suelo, ¿no? de la Ciudad de México, que, pues, este edificio comenzó a hundirse. Pero es cuando Miguel Ángel de Quevedo, bueno, tiene un cargo ahorita ahí en el ayuntamiento, y entonces Carlos Herrera le escribe, le dice, oye, ¿sabes qué? Pues hay que bajar las calles porque están mal, están como muy arriba. Le dice, no, se te está hundiendo el edificio. Eso es básicamente lo que está pasando, ¿no? Entonces la labor de Carlos Herrera como arquitecto coincide con el auge del régimen, ¿no? de don Porfirio Díaz, de la construcción, es decir, la última década del siglo XIX y la primera década del XX. El eclecticismo que caracteriza a la arquitectura del periodo se convierte en una invitación, y desde hace mucho tiempo, para adentrarse en esta historia, ¿no? de la Ciudad de México, entender las ideas, los ideales que resguardan las obras,
que a pesar de los embates hoy se conservan, y de los hombres que como Carlos Herrera contribuyeron a la transformación de la práctica arquitectónica en una época que, desde el punto de vista de Carlos Herrera, en estos artículos que él escribe, presentaban la ocasión propicia para formar buenos arquitectos mexicanos. Y por otra, a la urbanización de zonas que, más allá de lo que hoy conocemos como el primer cuadro del centro histórico hacia el poniente, después de la Alameda Central, cobraron importancia en el cambio de siglo. En este momento, o sea, del 19 al 20, Herrera contribuye con algunos artículos para la revista El Arte y la Ciencia, en las que hace referencia a este periodo bonacible por el que transitaba el país, ¿no? Y bueno, todos, o sea, supongo acá que han alguna vez escuchado de la revista o la han consultado, pues es una publicación, o fue una publicación mensual de Bellas Artes, de Ingeniería, que pues destinó un porcentaje muy importante de su contenido a todos los adelantos en materia de arquitectura y a la aplicación de estos nuevos materiales de construcción. Sin duda, las teorías que intervienen en la arquitectura y su práctica, de ahí la referencia al arte y la ciencia, constituyen una cuestión esencial para comprender el contexto en el que ésta se desenvuelve y la manera en que los arquitectos proyectan sus obras. Para Herrera, la arquitectura era un arte esquivo, que gustaba de la admiración de muchos, pero a pesar de ese periodo bonacible del que nos habla, dejaba que pocos la produjeran. Y en el reconocimiento de esta afirmación, como en el contraste con su quehacer, o sea, pocos la pueden producir, a lo mejor, ahorita, bueno, voy con algunas preguntas, ¿no? Me parece justo decir que Carlos Herrera asumió un compromiso íntegro con su profesión y con la sociedad de su época, pero, ahí las preguntas, ¿consolidó sus aspiraciones? ¿Se trata de un arquitecto moderno o de un arquitecto conservador? Utilizó los materiales más adelantados para la construcción, como el hierro y el cemento armado, pero ¿esto fue suficiente? ¿Su obra puede calificarse como moderna? ¿Cuáles fueron los ideales de belleza para él y para sus contemporáneos? En la idea de que la situación del Porfiriato era propicia para formar buenos arquitectos mexicanos, ¿se refería con ello a la preferencia de profesionales extranjeros como nacionales? Digo, sobre los nacionales. A la situación por la que atravesaba el ramo de la arquitectura en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y a las condiciones a las que estaban sujetos aquellos quienes buscaban crear nuevos espacios, construir nuevos espacios en la Ciudad de México. Reconstruir la vida de un arquitecto mexicano del Porfiriato abre la puerta a un escenario muy amplio donde convergen personajes, instituciones y parentescos. Lo mismo para un arquitecto o los personajes de los que ustedes nos enseñan, ¿no? Me queda claro que hacen falta biografías de arquitectos y de ingenieros como los Torres Torrija, por ejemplo, aunque no sé, ahora como no he estado muy, ¿cómo se dice?, muy actualizada, a lo mejor ya existe y estoy diciendo algo que no es, padre e hijo. Ya hay biografías de Adamo Boari, o sea, gracias a trabajos como los de Francisco Navarro, o Martín Checa, por supuesto, de Silvio Contri, como los de Francisco, pero creo que faltan todavía, no lo sé, pues muchas biografías de arquitectos como Emil Benard, que fue quien, ganó, ¿no?, el concurso del Palacio Legislativo, o de Maxime Rosan, ¿no? Desde su nacimiento, Herrera estuvo vinculado con el mundo de la ciencia y fue a la luz de ese ámbito que analicé su obra. O sea, el Instituto Médico Nacional, la Sagrada Familia de los Josefinos y el Instituto Geológico Nacional. Por eso es, por eso es que la participación de José María Velasco, al que vimos en estas dos fotos del inicio, es relevante, ¿no? José María Velasco decora con 10 cuadros sobre las etapas geológicas el Instituto Geológico Nacional y que, bueno, expresa, o sea, finalmente esta unión que hay de los esfuerzos, ¿no?, de todos estos hombres de la ciencia que estuvieron involucrados desde el siglo XIX, o sea, Alfonso Herrera, el naturalista, que funda esta revista La Naturaleza,
pues muchas de las láminas las hizo José María Velasco. Y después, entonces uno empieza a ver estas conexiones donde José María Velasco hace estas pinturas, es amigo de Carlos Herrera, comparten los espacios en la Academia de San Carlos, en otros exámenes profesionales en la Escuela Nacional de Agricultura, están juntos muchas veces y van al Casino de Santa María, un espacio que también restaura Carlos Herrera, en fin. Entonces, la biografía de Carlos Herrera o una investigación biográfica, o sea, revela pues una atmósfera, ¿no?, que estuvo acentuada por la preponderancia de la que también gozaron los ingenieros mexicanos como los arquitectos extranjeros bajo la protección de Díaz, ¿no? Entonces, para este momento, los ingenieros aventajaban a los arquitectos nacionales y igualmente, ¿no?, pues llegan todos estos arquitectos extranjeros. El parentesco de algunos de estos ingenieros, como el ingeniero Porfirio Díaz Hijo, con el presidente de la República, les representó pues la asignación de importantes contratos de obras públicas en demérito de los arquitectos mexicanos, ¿sí? Ya me pasé, Laura. Déjame ver, sí, ¿verdad? Claro. Perdón. Perdóname. ¿Cuánto me queda? ¿2 segundos? 2 segundos, ok. Entonces, bueno, creo que sí, nada más me faltaba nada más decirles que, pues para un acercamiento a la arquitectura del periodo, pues resulta imprescindible pues tener en cuenta igualmente la participación conjunta de arquitectos e ingenieros, algo que igual Francisco Navarro ha trabajado muchísimo, que conoce y que pues igual ahora podrá, si quiere, ¿no?, a lo mejor decirme, no, estás mal, ya no estás al día, ¿no? Entonces, bueno, fue muy interesante, ¿no?, pues acercarme, ¿no?, o sea, a la vida y obra de Carlos Herrera por donde ustedes lo quieran ver, ¿no? O sea, la verdad que solo indagando a profundidad es que, pues lo sabemos, ¿no? Resulta mucho más clara, más lúcida la actividad de un arquitecto, su importancia histórica, el impacto que pudo tener para la sociedad en su momento y el impacto que puede tener hoy para los estudios de la historia de la arquitectura, para la historia del urbanismo mexicano, de la Ciudad de México, en fin, ¿no? Entonces, bueno, creo que pues su educación, sus relaciones, sus empleos, ¿no?, crean pues una lista de impactos que el mismo personaje tuvo en la sociedad, y finalmente, bueno, creo que él pues sí ganó en esta apuesta por una arquitectura imperecedera y que contribuyó no solamente en la práctica, en la crítica, en la docencia, en la administración, en la construcción de una memoria arquitectónica para la Ciudad de México. Y ahí lo dejaría. Muchas gracias.